sobre el cual se han levantado diferentes doctrinas. Hoy estamos llevando en vivo y en diferido el cassette número 3 de este pequeño seminario acerca del matrimonio. Le invito para que abra su Biblia en el libro de Corintios, hagamos una lectura bíblica para luego ir con una hermosa melodía y regresamos con la predicación de la palabra a cargo del pastor Homero Vázquez. Hoy, le repito, en el tercer cassette, ya el último de este pequeño seminario acerca del matrimonio que el pastor Homero Vázquez estuvo tratando en el Centro Misionero Bethesda de Palmira. Intérpretes de la ley, quiere decir nosotros que interpretamos la Escritura, que colocáis cargas a los hombres que no pueden llevar y que vosotros ni siquiera con un dedo pueden mover, dice la palabra. Porque nosotros somos especialistas en eso, hermano. Nosotros somos especialistas en colocar yugo de esclavitud, meter a la gente en servidumbre. En ciertos momentos de nuestro ministerio nos convertimos en negreros. Óigalo bien, hermano. En vez de llevar a la gente hacia la libertad con que Cristo nos hizo libres, no estoy hablando de la libertad como ocasión para el pecado. Estoy hablando de la libertad como vocación para alabar y glorificar el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, a su nombre. Y yo leía una carta que me llegó, como me llegan muchas cartas, hermano, por la misericordia del Señor. Y esta carta me llegó de un hermano de la ciudad de Cali, y que creo, sin temor a equivocarme, hermano, que esta es una de las cartas, una de las tantas cartas, las cuales me presentan la situación del 70 y del 80% de la iglesia en Colombia. Hombres y mujeres que están viviendo en unión libre y que están ahí, que no han arreglado su problema. Pero no han arreglado su problema no porque no quieren arreglar su problema, sino porque hay un yugo de esclavitud que pesa sobre ellos, los cuales nosotros como pastores los somos encargados de colocarlo. Y le hemos dicho a la persona, por un lado que se quede quieto, por otro lado que no puede casarse, por otro lado que se separe. La verdad es que a nadie le duele la llaga, sino a aquel que la tiene. ¿Está de acuerdo conmigo? A nadie le duele la llaga, sino a aquel que la tiene. Quiero leerle un poquitico la carta a usted porque es interesante. Santiago, fecha, Pastor Homero Vázquez. Bendiciones del Señor. Con todo respeto y en el amor del Señor me dirijo a usted con el fin de solicitarle ayuda sobre una situación difícil basada en la palabra de Dios. Hace 35 años soy casado por lo católico. En estas pocas líneas él me está contando su situación. Hace 35 años soy casado por lo católico. Me separé hace 25 años. Formé un hogar en unión libre, del cual hay 2 hijos. Lleva 25 años en unión libre con una mujer, de la cual hay un par de hijos. Mi compañera, nuestros hijos y yo recibimos al Señor Jesucristo hace año y medio. Es decir, los 4 recibieron a Cristo Jesús. Nos congregamos sin falta los días miércoles y domingos en el templo porque no hay más reuniones. Con relación a lo anterior, nos habían dicho que era correcto, basado en la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 1, 7, versículos 20 y 24, que utilizan un texto que no tiene ninguna exégesis, ninguna interpretación cuando dice en el estado en que fue llamado, así quédese. Cuando la Escritura dice en el estado en que fue llamado, así quédese, está haciendo referencia al que fue llamado siendo incircunciso o el que fue llamando ya estando incircuncidado. Eso no tiene nada que ver con la relación matrimonial. A su nombre. Sigue diciendo, pero ahora que leo el libro titulado Se salvarán los divorciados, porque hay un libro que anda por ahí que dice Se salvarán los divorciados, dicen que los divorciados no se salvan, sino que se pierden. Y otros que, si usted está en unión libre, se va para el infierno. Recientemente por X Pastor, veo en la página 55 literal A los estados civiles de la Biblia. Leyendo la página 62 del mismo libro, donde está la parte final de Juan, somos condenados todos los que vivimos en unión libre, según el resumen de este versículo. Si no se muere el esposo o la esposa, ninguno podrá contraer un nuevo matrimonio. Eso es lo que dice el libro, cosa que no comparto porque está fuera de un contexto bíblico y una verdadera exégesis bíblica. No tiene ningún sustento.
Dice, en este caso sería más del 50% de la iglesia cristiana que está en esta situación. Él dice el 50, yo sé que es el 80, por lo menos. Lo manifiesto dado que le manifiesto que hemos comentado este caso con muchas personas, y hay demasiadas que aman profundamente el seguir y continuar en los caminos de Dios, pero que de pronto este impedimento nos detiene. Continúa diciendo, ya voy a terminar. Le ruego al favor, Pastor Homero Vázquez Sánchez, de sacar un resumen para saber qué se puede hacer al respecto. Pregunto, si debo dejar a mi esposa con la cual llevo viviendo 25 años, si debo abandonar a mis 2 hijos, si debo quedarme solo, dado que mi primera esposa ya tiene formalizada otra relación matrimonial. Tremendo trompo para que usted lo coja en la uña. Dijo un amigo, eso es una papa caliente. Pero este es el 80% de lo que está pasando en las iglesias hoy en día. Y nosotros como pastores, por falta de conocimiento de la palabra, no le damos las soluciones, no mías, sino las que Dios plantea en su palabra. A su nombre. Estuve haciendo una pequeña reseña histórica desde el Antiguo Testamento. Y aquí es donde yo quiero que usted me preste mucha atención, mucho cuidado, amado hermano, porque muchos de nosotros nos mantenemos ahí, hermano, en una posición yo diría que de atadura, de opresión, porque no estamos lo suficientemente entendidos y conocedores de la palabra para decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué plantea Dios? ¿Qué me permite Dios? Y eso nos lleva a mantenernos en cautivo, o en cautiverio mejor, mantener las personas amargadas. De paso amargamos a nuestros hijos. Levantamos las manos en la iglesia muchas veces, hermano, y mucha gente ha llegado y se me ha acercado y me dice, pero pastor, ¿qué clase de Dios yo tengo? Yo me casé en la vida pasada, sí, me casé en la vida pasada. No conocía a Cristo, no sabía nada de Él. Viví en una época de ignorancia, pero me uní a otra mujer. Vivía en pleitos, en contienda. Y de repente alguien me predicó de Cristo. Alguien me dijo que Cristo me amaba, que Cristo podía cambiar mi hogar. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 hijos, 9 hijos. Yo he conocido hogares donde han tenido 9 hijos. Así mire. Y han llegado al cristianismo. Los aíslan, los hacen a un lado, los mandan a divorciar, les ponen yugo de esclavitud, porque que a santidad los llamó Dios. Eso es delicadísimo. ¿Qué hago? ¿Cuál es la solución que Dios me da? Porque Dios me llamó estando con esta mujer, me llamó teniendo con ella estos hijos. ¿Qué manda Dios? Esta mañana, haciendo la pequeña reseña histórica para los hermanos que vinieron y los que no vinieron, tomando el capítulo número 24 del libro de Deuteronomio, en el versículo número 1, versículo número 2 y el versículo número 3, el Señor en estos 3 versículos nos habla que por causa de la dureza del corazón del hombre, Dios le permitió a través de Moisés al pueblo de Israel no solamente casarse, sino que si hallaba algo indecente en la mujer, le podía dar carta de divorcio y esa mujer podía volverse a casar. Eso lo explicamos esta mañana. Mucha gente dice, bueno, Dios lo permitió por causa de la dureza del corazón. Sí, el pueblo era un pueblo rebelde, pero sea cual sea la razón, estaba permitido por Dios, estaba validado por Dios. Dios presentó esa solución al pueblo de Israel. Fue Dios quien lo dijo. Y lo vemos cuando los escribas y fariseos le preguntan a Cristo Jesús en el Nuevo Testamento para tentarlo, a ver por cuál de los 2 intérpretes más respetados el Señor Jesucristo se inclinaba, como era Samai y Gilgal. Y le dijeron, bueno, ¿es lícito repudiar a la mujer? Y el Señor le dice, ¿qué mandó Moisés? Ellos dijeron dar carta de divorcio y repudiarla. Y Jesucristo nunca invalida lo que Moisés dijo. Jamás Dios invalidó lo que Moisés dijo. Lo único que Dios le explicó a los escribas y los fariseos
es que había una causa por la cual él había permitido que se diera una carta de divorcio, y era por la dureza del corazón de ellos. Explicamos esta mañana también que allá de la mujer algo indecente, desde el punto de vista de Dios, era que la mujer no llegara virgen al matrimonio, que se lo ocultara a su marido, o que sencillamente ya después de casado, sin que el hombre supiera, la mujer se acostara con otro hombre y llegara al marido espíritu de celos, y sencillamente iba y ponía la queja al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote hacía traer a la mujer, le bañaba con aguas amargas, y si el muslo se caía y la matriz se hinchaba, quería decir que la mujer había sido infiel, y de esa manera esa mujer sería apedreada. Eso estaba en la ley, vigente. Nadie puede decir que no estaba en la ley. Ah, pastor, pero eso era la ley. Sí, como muchas cosas que habían en la ley fueron establecidas para ubicar un orden dentro del pueblo de Israel. Pero yo quiero decirle algo bien importante a usted en esta tarde. Pastor, ¿me está diciendo usted que Dios en el Antiguo Testamento aprobó el divorcio? Lo que yo le estoy diciendo a usted es que sí, que Jehová de los ejércitos, que Dios en el Antiguo Testamento sí aprobó el divorcio, no por voluntad de Dios, óigalo bien hermano, sino por causa del pecado del hombre, para darle soluciones. Para Dios en el Antiguo Testamento era indigno que una mujer le negara o le ocultara al hombre que era doncella, y que en el lecho del matrimonio él se diera cuenta. Eso era causal de dar carta de divorcio. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? ¿Han entendido? ¿Han comprendido algo? Es para sencillamente un repaso. Esta mañana lo aclaramos mucho mejor. En otras palabras, Dios se vio obligado a permitir la carta de divorcio por causa del pecado. Si el hombre caminara en santidad y en obediencia, no habría necesidad de carta de divorcio. Porque recordemos que cuando en Lucas capítulo número 11, al Señor, en Mateo capítulo 19, le hacen la pregunta a los escribas y fariseos, Jesucristo los manda al principio, pero oíste que al principio no fue así. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? Allá en la dispensación de la inocencia, donde Adán y Eva caminaban en perfecta comunión con Dios. Como caminaban en perfecta comunión con Dios, como no había pecado, no existía el divorcio. El divorcio vino a existirse, vino a darse por causa de ¿qué, hermano? ¿Del qué? Del pecado. Si no hay pecado, ¿qué va a haber divorcio? Pero como hay pecado, hay un divorcio. Eso lo vamos a ver más adelante, donde Jesucristo dice, por causa, salvo por causa de fornicación, que es un género del adulterio. La gente no lo ha entendido, lo ha malinterpretado. Eso quiero decírselo con respecto al Antiguo Testamento. Ahora, quiero dejar planteado algo importante. Nosotros tenemos que hacer una gran separación entre lo que es el inconverso y lo que es el creyente. Es que eso le quede a usted bien claro. Amén, hermano. Y eso lo vamos a ver más adelante. Una cosa es el inconverso, el que no conoce a Cristo, el que no ha sido lavado por la sangre de Cristo, y otro, aquel que ya es un hijo de Dios, que tiene conocimiento de la palabra. Este pasaje de Deuteronomio capítulo número 24 fue dado a un pueblo conocedor de Dios, no a un pueblo ignorante, no a un pueblo gentil. Para el pueblo gentil no había ley, aunque fuera ley su propia conciencia, como dice Romanos capítulo número 2. Pero este pasaje de Deuteronomio capítulo número 24 y este pasaje de Mateo capítulo número 19 fue dado a un pueblo conocedor de la palabra. Por eso, hermano, yo sigo insistiendo lo que dice segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, que si alguno está en Cristo Jesús, repítalo, que a mí me gusta ese pasaje para todo. Repítalo. Usted se lo sabe. ¿Qué le dice ese pasaje a usted? Hasta un ciego lo entiende. Usted no necesita ir a estudiar teología. Usted no necesita meterse a un seminario para entender ese pasaje. Que si alguno está en Cristo es nueva criatura. ¿Qué exégesis necesita eso? Eso es un pasaje que se entiende Biblia por Biblia, según la regla de la hermenéutica, Biblia por Biblia. No necesita ninguna interpretación.
si alguno está en Cristo Jesús, nueva creaciones, todas las cosas. Mataste, robaste, adulteraste, te embriagaste, cogiste 4 o 5 mujeres, te acostaste con ellas, fuiste a Hollywood, fuiste a Miami, te casaste con todas ellas, botaste dinero, fuiste narcotraficante, fuiste guerrillero. Todo lo que hiciste en tu vida vieja, Cristo Jesús lo sepultó. Dale un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. A su nombre. Cristo Jesús lo sepultó. Si alguno está en Cristo, mire hermano, es uno de los pasajes que yo todos los días en mis oraciones yo le doy candela al diablo con ese pasaje. Porque es un arma que tengo, es un arma de doble cañón. Yo lo tengo en las oraciones, hermano, y no pierdo el momento para explicárselo a los hermanos, para decirlo a la iglesia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No permito que me recuerde el pasado a nadie, ni mi familia, ni mi mujer, ni mis hijos, ni nadie me puede recordar el pasado. Porque todo aquel que me recuerda el pasado y que quiere recordar el pasado, con todo respeto se lo digo, usted es del diablo, ese no es de Dios. ¿Me escucharon o no me escucharon? Todo aquel que te recuerda el pasado, ese es un satélite del diablo. Ese viene para destruirte. Ese viene para traerte a la memoria lo que Cristo ya destruyó. Óigalo bien. Por eso Isaías, ¿qué dice? Isaías dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Homero, no te acuerdes de las cosas pasadas, no me importa tu pasado. En Cristo Jesús no hay memoria de pecado con respecto a mi pasado. ¿No? Que me acosté con cuántas mujeres fue, que me casé 3 y 4 veces, y quiero aclarar, he sido casado una sola vez. Porque el diablo está corrompido, que de pronto le dicen por ahí, ah, claro, como ese pastor es recasado. Pero yo sé cómo tapar la boca al enemigo. Una sola mujer conocí en mi vida cristiana y con ella me casé. A su nombre. No andaba por ahí pajareando como muchos que pasan de rama en rama. Ya sabes a qué me refiero, ¿no? Aún en la vida cristiana que tienen 4 o 5 novias, y déjelo porque el muchacho está mirando con cuál a ver se acomoda. ¿Están aquí o se fueron? ¿Me siguen amando o no me siguen amando? No tiene otra alternativa, ya lo sabe. Espero que usted haya entendido lo que pasó en el Antiguo Testamento. Bueno, pastor, pero como ya no estamos en el Antiguo, ahora estamos en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ah, bueno, pero espéreme, no quiero adelantarme ya, porque creo que nos va a tocar para mañana. No quiero adelantarme. Quiero plantearle a usted qué solución da la Biblia con respecto a tu vida pasada, que llegaste con una pareja, que llegaste con un hombre, que llegaste con una mujer y que viniste con 2 y 3 y 4 y 5 hijos. ¿Qué solución te da Dios? ¿Qué solución te da Dios? ¿Qué dice el Señor? Como primera medida, dijimos lo que dice la palabra. Óyelo bien. ¿Qué dice la palabra? Que si un marido ha abandonado a su mujer, ojo con esta parte que es muy importante, que si un hombre abandonó a su mujer, le dio carta a divorcio, se divorció en la vida en conversa, se separó de ese hombre, de esa mujer, fue y se casó con otro, porque hay muchos casos que no pararíamos esta noche de enumerarlo. Hay otros que ya vienen con doble matrimonio y llegaron casados ya a la vida cristiana. Hay otros que se casaron en la vida inconversa, ojo con esto, se casaron en la vida inconversa, se divorciaron siendo inconversos, volvieron y se casaron, volvieron y se divorciaron, y volvieron y se casaron ya legítimamente porque la ley los casó y la ley se encargó de separarlos. Y llegaron ya casados al cristianismo, legítimamente casados. Y entonces la gente dice, uy, pastor, pero si ese día se ha casado 2 veces, ¿ahora qué hay que hacer? Ese es uno de los casos. Pero vamos a plantear la solución al caso de todos aquellos que tuvieron un matrimonio en su vida pasada, pero que no se divorciaron. Que no se divorciaron, sino que pasó el tiempo, uno cogió para un lado, otro cogió para el otro, cada cual estableció su hogar con una pareja, y de repente llegan a Cristo, y la pregunta es, bueno, pastor, ya estoy aquí,
tengo a esta mujer, tengo 3 muchachitos, ahora soy cristiano, ¿qué debo hacer? Porque según muchos legalistas e indoctos, que no tienen otro calificativo, le dicen a la persona, abandónala. Deja a esos 3 muchachitos, el uno le coge la falda, el otro el pantalón, papá, ¿usted por dónde va? ¿Eso es así? No, hijo, tú sabes, oye, ¿cómo suena esto? No, hijo, tú sabes que yo ya conocí a Cristo el Señor, pero me toca abandonarlos, porque no puedo vivir con tu mamá. Pero papá, pídale a Dios que te ayude. Mire, hermano, parece raro lo que estoy diciendo, pero mire, es así la cantidad de hermanos, de pareja. Yo he tenido que ver gente llorando en mi oficina, ahí en el escritorio. Pastor, yo no quiero abandonar a esta mi mujer. Tengo un caso de una mujer que lo estoy siguiendo paso a paso. Óyelo bien, hermano, porque esta mujer ya tiene la cabeza atrofiada. Tiene 4 hijos. Y le metió en la cabeza que tiene que separarse del marido. Esa mujer nunca aprendió ni siquiera a lavar ni a planchar, hermano. No tienen un peso. Óyelo bien, hermano. Apenas han mantenido su hogar por misericordia de Dios. Y le metieron un dardo en la cabeza al diablo que tiene que separarse de ese hombre. Óyelo bien, hermano. Y esos chinitos, hasta, óyelo bien, como son medio creyentes, hasta el psiquiatra lo han tenido que llevar porque los chinitos le cogió la cabeza. A mí nunca se me olvida un pasaje de la Biblia que dice que Jesucristo vino al mundo no para matar, no para destruir, sino para dar vida, para traer bendición, para traer paz, para traer gozo. No, óigalo bien, no en escasez, sino en abundancia. Para eso vino Cristo Jesús. Para eso vino Cristo Jesús. Es la gran diferencia que el diablo, porque el diablo vino para separar, para romper, para matar. El diablo y el divorcio van de la mano. Ah, pastor, pero si el diablo y el divorcio van de la mano, ¿cómo usted está diciendo esto? Claro, porque es una solución que hay que darle. La pregunta importante sería, pastor, ¿cuál es la condición de una persona que llega en unión libre a la iglesia? ¿Cómo la ve el Señor? Déjeme decir una cosa, que una pareja que está en unión libre, lo que se conoce como unión libre, delante de Dios, está mal. Y vamos a añadirle algo más importante, está re mal. ¿Cuánto me entendieron? Está en pecado. Y si viene el Señor, se queda porque está en pecado. Pero entonces, ¿cuál es la solución? La solución es muy sencilla. Dese a la tarea de disolver, oiga bien, legalmente esa relación matrimonial que usted tuvo hace 25 y 30 años y que hoy sencillamente es una referencia. Vayan de un abogado, búsquelo para que le disuelva el mapa. Y hombres y mujeres que son solteros y que están viviendo con personas que no son sus esposas legítimamente, vuelvo a repetírselo, es abominación delante del Señor. El paso a seguir es que arregle todos sus documentos para que se case legalmente como lo establece Dios en su palabra. Amén, hermanos. A su nombre. Vamos a ver qué es lo que dice Dios. Anoche me hacían una pregunta a una persona, no sé si estará aquí la persona, que qué pasa dentro de la vida cristiana. Todo esto que hemos hablado, lo hemos hablado con respecto a aquellas parejas, aquellas personas que vienen a Cristo Jesús y que en su vida pasada tuvieron 1, 2 o 3 matrimonios y que no arreglaron su problema. Dios siempre tiene una solución para eso. Amén, hermano. Ahora, la persona me preguntaba anoche, bueno, pastor, ¿y qué pasa ahora dentro de la vida cristiana? Quiero que nosotros con mucho cuidado, hermano, estudiemos lo que dice Mateo capítulo número 19. Y aquí le voy a pedir el favor a usted que
preste mucha atención, que esté muy atenta, muy atento, que si tiene alguna duda, con todo respeto usted y libertad, usted se dé a la tarea de preguntar. Amén, hermano. Porque yo sé que pueden existir dudas al respecto, y el propósito de Dios jamás es que usted esté confundido, sino que usted conozca la verdad, porque conociendo la verdad, esa verdad te hace ¿qué, hermano? Te hace ¿qué? Libre de esclavitudes, libre de odios, de resentimientos, de temores, de miedos, de incertidumbre. Y la verdad, hermano, es que usted como miembro del cuerpo de Cristo, como hijo de Dios, debe aprender a conocer las Sagradas Escrituras. Debe aprender a interpretar correctamente la Biblia. Debe aprender a hacer una buena exégesis. Una exégesis es una buena interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes deben de conocer la verdad? Sino los hijos de Dios, hermano. Amén, hermano. Somos nosotros los que debemos de conocer la verdad. A su nombre. Vamos a estudiar Mateo capítulo número 19. Y vamos a ponerle mucha atención a este capítulo de Mateo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue hasta las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Qué glorioso es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ojo con el versículo número 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole. ¿Cuál era el propósito de los fariseos cuando se acercaron a Cristo? Tentarle, hacerle caer. Y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Quiero que dejemos hasta ahí. Esa es la pregunta que hacen los escribas y los fariseos, los intérpretes de la ley en aquella época. Se acercaron al maestro con el propósito de tentarle, de hacerle caer, y la pregunta que le lanzaron fue la siguiente: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, por cualquier motivo? En la época de nuestro Señor Jesucristo había muchos intérpretes de la ley, muchos escribas, muchos fariseos, muchas corrientes religiosas, que ya cada uno de ellos tenía delineada su doctrina. Unos opinaban así, otros opinaban de esta manera, otros de esta otra forma, y cada cual tenía su filosofía. Dentro de los maestros que existían en aquella época, porque habían muchos maestros, habían dos maestros muy famosos, muy conocidos, como era Shammai y Gilgal. Dos maestros muy conocidos en la interpretación del Antiguo Testamento. Mientras que Shammai era un hombre conservador, mantenía, ojo con esto, mantenía la doctrina de la ley, y la ley decía que solamente por hallar en la mujer algo indecente se le podía dar carta de divorcio. Eso lo decía Shammai. Shammai decía, la Biblia dice en Deuteronomio 24 que la única manera que Dios le permite al hombre dar carta de divorcio es cuando se encuentra en la mujer algo indecente. Shammai mantenía esa línea conservadora, no cambiaba, mientras que Gilgal era más liberal. Gilgal ya se inclinaba por la doctrina y la interpretación que le habían dado algunos intérpretes de la ley en cuanto a que a la mujer se le podía dar carta de divorcio por cualquier causa. Entonces, ¿sí está dándose cuenta usted, hermano, en medio de qué situación se encontraba el Señor Jesucristo? Mientras que unos aquí estaban de acuerdo, Shammai decía que la única manera para dar carta de divorcio era cuando se hallara algo indecente en la mujer, es decir, que no fuera virgen la noche de su boda. Gilgal decía, no hay ningún problema, la carta de divorcio se le puede dar por cualquier causa.
Entonces, como los escribas y fariseos, intérpretes de la ley, vinieron ante Cristo para tentarle, entonces le lanzaron esa papita. Vamos a ver ¿con cuál de los dos se inclina? ¿A favor de cuál de los dos está? Claro, Jesucristo ya era reconocido como un maestro de maestros. Era lo máximo en aquella época. Todo el mundo lo seguía, no solamente porque hablaba con mucha sabiduría, sino porque le seguían las señales y los milagros y sanaba a muchos que iban detrás de él. Entonces, el Señor Jesucristo tenía una fama impresionante, hermano. La gente lo seguía y los grandes líderes religiosos, muchos líderes religiosos iban detrás del maestro a ver cómo hablaba, qué opinaba. Y la gente decía, jamás hemos oído hablar a un hombre con tanta sabiduría. Eso dijeron los soldados romanos cuando fueron a apresarlo cuando estaba en el Gólgota. Y le lanzaron esa pregunta al Señor Jesucristo, pero como el Señor Jesucristo sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos, entonces Él les hace la pregunta, la contrapregunta. Él le dice, bueno, ¿qué os mandó Moisés? Ahí estaban las dos líneas, la de Samai y la de Gilgal. Entonces, unos dijeron, bueno, Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar a la mujer. Eso lo sabía Cristo. Ya Jesucristo sabía de memoria el libro de Deuteronomio. Sabía Jesucristo que esa era la respuesta que le iban a dar. Entonces Jesucristo dice, sí, así fue. No desvirtúa el mandato, la palabra, porque estaba escrito en la palabra. Había sido permitido por Dios. Sencillamente, Él dice, cierto, Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar a la mujer, pero por vuestra dureza de corazón. Pero déjeme decirles que en el principio no fue así. Es la respuesta de Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo habla del principio, está haciendo referencia a la dispensación de la inocencia. Allá en el principio, cuando Adán y Eva caminaban en perfecta fe, en perfecta comunión con Dios. En el principio no fue así, porque no había qué. En el principio no había amargura, en el principio no había odio, en el principio no había resentimiento. Y cuando no existe el odio, cuando no existe la amargura, cuando no existe el resentimiento, ¿cree usted que hay lugar a un divorcio? ¿Qué opina? No hay lugar a divorcio, porque el divorcio viene como agente enviado por el enemigo para destruir una relación de pareja cuando ya el odio ha tomado mucha fuerza, el resentimiento, la tristeza, el repudio. Hay un demonio, mire, hay un demonio que yo lo reprendo mucho cuando estoy en la iglesia, y usted debe hacerlo entre parejas, como es el demonio del repudio. Es un espíritu inmundo que llega a la pareja para que haya repudio, para que se sienta rechazo el uno al otro, para que ya el contacto no sea agradable, para que las caricias no sean agradables, para que el romanticismo desaparezca, para que ya no haya esa armonía y esa comunión que debe haber dentro del hogar. Es un espíritu inmundo de repudio. Pero yo quiero que nos detengamos un poquito. La pregunta que le hace al Señor Jesucristo tenemos que determinarla muy bien, porque eso es muy importante para que nosotros podamos entender este pasaje, porque si no descubrimos cuál es la pregunta que le están haciendo a Jesucristo, fácilmente nos podemos equivocar. La pregunta que le hacen al Señor Jesucristo, quiero que le quede bien claro a usted, no es si el divorcio estaba aprobado. Esa no es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le hacen a Cristo Jesús? ¿Cuál es la pregunta que los intérpretes de la ley le hacen a Cristo? La pregunta no es, Señor, ¿el divorcio está aprobado? Esa no es la pregunta, por favor. ¿Cuál es la pregunta? Que si es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Yo quiero que usted le coloque ese asterisco o subraye esa palabra, por cualquier causa. Ahora yo hago la pregunta a ustedes. ¿Estaba aprobado el divorcio por cualquier causa? Hábleme, hermano, que quiero que usted me responda. ¿Estaba aprobado en la ley el divorcio por cualquier causa? No estaba aprobado el divorcio en la ley por cualquier causa, pero sí estaba aprobado por una causa, y era por haber hallado en la mujer algo que
indecente. ¿Te estás dando cuenta cómo nosotros nos vamos entendiendo los pasajes de la Sagrada Escritura? Y hay mucha gente que sencillamente toma este pasaje, lo lee sin interpretarlo, le echa un poco de leña al fuego y sencillamente dice, quédese como está y punto. Esa no es la solución. Vamos a escudriñar la palabra, porque ahí vamos a encontrar libertad, ahí vamos a encontrar vida eterna. Amén, hermano. La Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y que también es lumbrera a nuestro camino. A su nombre. ¿Va captando usted? ¿Cómo vamos? Ok. Vuelvo a insistir. La pregunta que le hacen al Maestro, al Señor Jesucristo, no era si el divorcio estaba aprobado. La pregunta es si es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. ¿Por qué? Porque era el tema del momento, porque estaban las opiniones divididas, porque los escribas y fariseos, por un lado, que tenían dinero, que tenían oportunidades, llegaban y querían votar a sus esposas que tenían por cualquier causa. Está vigente todavía eso en la iglesia. Hoy en día, esposo y esposa quieren repudiar a su pareja por cualquier motivo. Mire, déjeme decir una cosa, hermano. Por la misericordia del Señor, yo puedo discernir muchas situaciones desde acá. Y cuando estoy aquí, el Espíritu Santo me toma y ya dejo de ser muchas veces lo que soy afuera. Pero yo me he dado cuenta de personas, especialmente, no sé si esa persona vendría hoy, pero la persona que me lanzó la pregunta ayer, o no la que me lanzó la pregunta ayer, sino la que insistió en que yo respondiera la pregunta, es porque quiere separarse de su esposo. Yo lo detecté, yo lo recibí en el Espíritu. Esa es la verdadera situación. Dios no quiere que nadie se divorcie dentro de la nueva dispensación, dentro de la dispensación de la gracia. Por ningún motivo, Dios no quiere que se separe. Dios no quiere eso. Pero la gente se separa por dos razones. Porque se le da la gana, porque no teme al Señor, porque está aburrida con su pareja, o porque sencillamente uno cayó en adulterio e inmediatamente toma la disculpa para decir, me separo de este porque ya adulteró. ¿Cuántos me escucharon lo que dije? Eso es así. Ahora, vayamos a seguir leyendo este pasaje. Ya descubrió usted cuál es la pregunta, ¿verdad que sí? La pregunta era, a ver, el Señor Jesucristo, ¿con cuál de los dos se ponía de acuerdo? Y sencillamente no se puso de acuerdo con ninguno de ellos. Con ninguno de ellos se puso de acuerdo. Ni por haber hallado en la mujer algo indecente, ni sencillamente por ningún motivo, sino que lo mandó al principio. Y luego le dijo, eso fue permitido por la dureza de sus corazones. Ahora el Señor Jesucristo ya establece un nuevo mandamiento en la dispensación de la gracia. Y es lo que yo quiero que usted vaya a leer aquí en esta Sagrada Escritura. Ahora, vamos a partir de una base. Este pasaje de Mateo 19, el Señor les está hablando a inconversos o a creyentes. A conocedores de la palabra o a gente que desconocía la palabra. A gentiles o a judíos. A judíos convertidos. A gente que ya conocía al Señor, que ya sabía la ley, que sabía los planes que Dios tenía con respecto al hombre. Esta palabra fue dada a hombres que conocían a Dios. Por eso nosotros no vayamos a malinterpretar. Para el inconverso no hay ley. El inconverso vive en su propia ley. Son ley para ellos mismos. Escrita la ley en sus corazones y dando testimonio en su conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Pero este pasaje que está aquí es escrito a nosotros, a hombres y mujeres que conocemos la palabra de Dios. Shammai decía que la única causa era por hallar en la mujer algo indecente, mientras que Gilgal decía, déjele carta de divorcio por cualquier motivo. Era un liberal terrible. No sé si esa será la pregunta suya. ¿Me puedo divorciar o no me puedo divorciar? Estoy cansado con este hombre que llevo aquí 20 años a la espalda, me haga rote todo lo que quiera, ¿qué debo hacer? Ya es creyente, ya es conocedora de la palabra.
Vamos a leer el versículo número 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo, es decir, Dios, al principio, ojo, ese principio, no había pecado, no había nada de lo que le dije hace un momento, odio, resentimiento, amargura, pleito, contienda? Oye, Adán no peleaba con su esposa. Eva no discutía con su esposo. No había amargura, no había odio. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Verso 6. Así que no son ya más dos, y es lo que está estableciendo Cristo Jesús, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aleluya. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Quiero hacer una pequeña aclaración. Nosotros tenemos que pararnos siempre y ubicarnos en dos tiempos, necesariamente, hermano. Antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Yo no puedo, hermano, mezclar mi vida con mi vida vieja, ni la vida vieja mezclarla con mi vida nueva. Por favor, hermano, eso no se necesita ser un teólogo para entender eso. Es algo que se cae ¿de qué? De su peso. Es algo que se cae de su peso. Yo tengo que hacer esa separación antes de conocer a Cristo y después de haber conocido a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted no ha notado algo? ¿No ha notado algo usted? Que usted después de que conoció a Cristo Jesús es una persona diferente. ¿Sí o no, hermano? Usted es un fiel testimonio de lo que estoy diciendo. Antes de usted haber conocido a Cristo, ¿quién era? ¿Se parece algo a lo que hoy en día es? Pues nada. O sea, ¿cómo voy a mezclar mi vida nueva en Cristo Jesús, lavado por la sangre de Cristo, mis pecados perdonados, mi vida vieja sepultada? ¿Cómo va a tener alguna relación con la vida vieja? Su nombre. Pues aquí yo tengo que hacer un alto en el camino. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Ah, pastor, entonces usted me está diciendo que los que están casados hoy en día, que fueron casados por la Iglesia Católica, no los unió Dios. Déjeme decirle que no los unió Dios, los unió la ley. Y esa ley los unió por una autoridad que Dios les había delegado. Pero el 90% de los hogares católicos, se casaron sin el consentimiento de Dios, sin la orientación de Dios. Que ya ahora llegaron a Cristo, ya son casados. Esa es su esposa, ese es su esposo, no lo abandone. En Cristo se afianza su matrimonio para la gloria de Dios. Alabado sea Dios. Pastor, que los otros que están afuera, que son inconversos, casados por la Iglesia Católica, están casados. Sí están legítimamente casados, pero la gran mayoría de esos hogares, óigalo bien, hermano, pero se casaron sin la voluntad, sin el consentimiento de Dios. Yo no sé si usted me estará entendiendo lo que le quiero decir, hermano. Yo no sé. ¿Cómo va a creer, hermano, que usted de repente se consigue una mujer, se adultera con ella, se une, comienza a tener relaciones sexuales, luego hace una parranda, va de un cura, de un demonio de eso para que lo case? Oiga bien, usted dice que está dentro de la voluntad de Dios. Claro, la ley lo casó y está casado. Oiga bien, está casado por la ley, legítimamente casado, y Dios aprobó ese matrimonio. Lo aprobó. Oiga bien, lo aprobó en la voluntad permisiva de Dios. Pero no en la perfecta voluntad de Dios. Pero está casado. Amén, hermano. Está casado. No vaya a decir usted después que yo estoy diciendo lo que no estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo, óigalo bien, es que la gran mayoría de los hogares que se casaron, incluyendo a mi padre y a mi madre, que se casaron por la Iglesia Católica, óigalo bien, están casados. Pero esas parejas no buscaron jamás la dirección de Dios. Otros se casaron a la fuerza porque la muchacha estaba embarazada. Otros se casaron por dinero. Otros se casaron por fama. Otros se casaron porque era agradable, porque era intelectual, porque tenía un cuerpo atlético. Otros se casaron por la herencia. ¿Me está captando lo que le quiero decir?
Esto es delicado lo que estoy diciendo, pero lo que tengo que decir es la verdad, hermano. A su nombre. A su nombre. Esta es una gran realidad. Por eso yo siempre digo y seguiré diciendo que nada tiene la vida vieja que ver con la vida nueva. Nunca te dejes meter eso en tu cabeza, hermano, por favor. Nada tiene que ver la vida vieja con la vida nueva. Nosotros somos, mire, será tan importante que sabe que dice la palabra del Señor, que nosotros pertenecemos a la congregación de los primogénitos. Su nombre. Eso es algo muy especial, hermano. Eso es algo muy glorioso. Pero tenemos que entenderlo en el Espíritu. Espero que usted lo haya entendido, para que no vaya a decir algo que yo no he dicho. Amén, hermano. Entonces, nosotros sencillamente, viene una persona del mundo que se casó una, dos o tres veces y viene con una pareja en unión libre, y nosotros le decimos, no, señor, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Oye, lo viene. Tengamos nosotros mucho cuidado. Hay dos voluntades de Dios, que es la voluntad perfecta y la voluntad que, hermano, permisiva de Dios. En la voluntad permisiva muchas leyes de este país y del mundo operan. En la voluntad permisiva muchas leyes operan, hermano. ¿Sí? A su nombre. Verso número 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Tremendo, con la misma palabra confrontaron al Señor Jesucristo, hermano. ¿Por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Jesucristo no podía decir, no, Moisés se equivocó. ¿Está entendiendo? Jesucristo no podía decir eso. Porque toda la palabra del Señor es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermano. Y esta palabra le había dicho Moisés, Dios la aprobó. El Señor Jesucristo dijo, sí, eso fue aprobado, eso fue dado por causa de la dureza de vuestros corazones. Y lo mismo que yo le decía a ustedes ayer, Dios no aprueba el divorcio. Dios no lo aprueba. Dios no aprueba el divorcio, pero el divorcio fue dado para solucionar problemas por causa del pecado que hay en el hombre. Por causa del pecado que hay en el hombre. Yo no quiero el divorcio. Yo no apruebo el divorcio de nadie. Por eso cuando usted se une en pacto matrimonial con su compañero o su compañera, el uno al otro se dice, prometo ante Dios que no me uniré a otra mujer hasta que la muerte me separe. Ese es el pacto matrimonial. Porque dentro del matrimonio no se puede decir, bueno, yo te prometo que no me voy a unir a otra mujer hasta cuando usted o yo caigamos en adulterio. Eso no se puede decir dentro de un pacto matrimonial. Dentro del pacto matrimonial se dice que se van a mantener fieles el uno al otro hasta que la muerte sea lo único que pueda aquí, hermano. ¿Por qué se dice eso? Porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere que suceda. Esa es mi voluntad. Yo quiero también como pastor que las personas que yo esté uniendo en matrimonio bajo la voluntad de Dios, bajo la dirección de Dios, permanezcan unidos hasta que la muerte sea lo único que pueda separarlos. A su nombre. Ahora, aquí vamos entrando a lo delicado. Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones o de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Como quien dice ahí, ¿sabe qué es lo que está diciendo el Señor Cristo? Sí, nosotros permitimos eso, por la dureza de vuestros corazones, por la maldad que hay en su corazón, por el odio, por el resentimiento, por el repudio, por la amargura. Pero yo le voy a mostrar a ustedes que cuando Dios creó a Adán y Eva, no fue así. No fue así. Entonces le manda el ejemplo allá al principio. No fue así. Verso número 9. Aquí está el sello que Jesucristo le pone a esos escribas y fariseos. Mire, aquí, por cualquier causa, ¿verdad? En el Centro Misionero Bethesda de Paz. Ahora hago la pregunta. ¿Quién es el que adultera? ¿El que se separa
por causa de fornicación, o el que se separa por cualquier causa. Ahí está, léelo. Es un juego de palabras que hay ahí. Lo que el Señor está diciendo ahí, en otras palabras, se lo voy a parafrasear a usted. Lo que Cristo Jesús está diciendo, mire, si usted se separa por cualquier causa, porque se le da la gana, y va y se casa con otra, adultera, y hace que la que usted repudió y se case con otro también adultere. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Jesucristo le está poniendo el sello. Paren, jóvenes. Ya ustedes no pueden repudiarse por cualquier causa por haber hallado en la mujer algo indecente. Pare de contar, ahí ya no más. Porque si usted se separa por cualquier causa o por haber hallado en la mujer algo indecente, usted se casa con otra, adultera, y hace que la que usted repudió también adultere con otra. Pero aquí se enfrasca mucha gente y no entiende este pasaje. Vamos a verlo. ¿Por qué? Leamos de nuevo el verso número 9 para que lo entendamos mejor. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo, bueno, hay una salvedad, significa una exoneración. Salvo, eso lo entiende hasta el más ciego, hermano. Salvo por causa de fornicación. La fornicación es un género del adulterio. Salvo por causa de fornicación. En otras palabras, si usted se divorció por causa de fornicación, está bien divorciado. Aunque lo que estoy diciendo aquí, hermano, es muy delicado. Y espero que ustedes como hombres y mujeres maduras, a veces uno se guarda de decir muchas cosas, hermano, porque muchos hermanos pueden malinterpretar y dañar la conciencia de otros. Dios no quiere que nadie se divorcie. Dios quiere que usted, con todo el poder que Dios le ha dado, con la unción que Dios le ha dado, con el amor que Dios le ha dado, con la sabiduría, con la fe, con la inteligencia, con la sangre, con la espada del Espíritu, que es la palabra, usted pelee y luche por su hogar. ¿Cuánto me entendieron? Quiero que usted lo capte en esta noche. A las 3 de la mañana el Señor me levantó. Esta mañana, a las 3. Y eran las 3 de la mañana. Yo dije, bueno, Padre, voy a leer la Sagrada Escritura. A ver qué dice tu palabra. Y el Señor me enviaba un pasaje de Corintios, donde el Señor me decía, tú puedes comer sacrificado a los ídolos, pero si alguien te ve comiendo de los sacrificados a los ídolos, daña la conciencia de ese hombre, no la tuya, sino la de ese hombre. Porque ¿qué es el ídolo? Nada. Si lo que entra al organismo del hombre no contamina al hombre, pero por causa de la conciencia, no de la tuya, sino de tu hermano, es mejor que no comas carne, para que no hagas caer a tu hermano. Voy a pensar, claro, Padre. Porque cuando nosotros no sabemos interpretar este pasaje y caminamos en la carne, entonces sencillamente la mujer dice, bueno, mi marido me jugó mal, se fue con otra, estoy libre. O sencillamente el marido o la mujer o el marido dicen lo mismo. Mire que el Señor cierra muchos ángulos. Si la mujer encontraba al marido en adulterio, la mujer no podía repudiar a su marido. Pero si el hombre encontraba a su mujer en adulterio, el marido sí podía repudiar a su mujer. Delicado. Delicadísimo. Pues lo que el Señor está es respondiendo la pregunta que le hacían los escribas intérpretes de la ley. ¿Es lícito repudiar al hombre, a la mujer por cualquier causa? Jesucristo le dice, no, por cualquier causa no, porque si usted repudia a su mujer por cualquier causa, hace que ella adultere y usted también entra en adulterio. La única causa por la cual el hombre puede repudiar a su mujer es por haberla encontrado en adulterio o en fornicación. Entonces es cuando usted lee el versículo número 9 y dice, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra. Esa palabra, y se casa con otra, hace respuesta
o es la respuesta a aquella pregunta que hacen los escribas y fariseos, si es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Dice, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada por cualquier motivo. Entiéndalo, con la repudiada por cualquier motivo. ¿Por qué, hermano? Porque mire, voy a explicarle esto aquí. Una mujer que encuentra a su marido en adulterio, en su marido, ¿el pecado es de quién? ¿De ella o de él? ¿Ah? ¿Es de quién? Es de él. No es de ella. Ella es inocente. Este hombre creyente, óyelo bien, creyente, que cometió pecado de adulterio, bíblicamente no puede volverse a casar. Perdóneme, ahí no puedo ser más elástico porque no puedo. Ahí no puedo moverme. Si él o ella cometieron, ella no tenía libertad para eso. No tiene libertad. Así está estableciendo la palabra. Pero si él comete adulterio, óigalo bien, hermano, este hombre, bíblicamente, jamás puede volverse a casar. ¿Se está dando cuenta usted, hermano, cómo es que tiene que caminar uno de creyente a pianito? ¿Lo entendió? El hombre que rompe el pacto matrimonial bajo un pecado de adulterio, ese hombre jamás puede volverse a casar. Igualmente, el hombre que repudia a su mujer por cualquier causa tampoco puede volverse a casar. Ahora sí, dígame, ¿qué es que estoy contemplando el pecado? No, tú lo sabes muy bien que no, pero tengo que decir lo que dice ¿qué? La Escritura, lo que dice la palabra del Señor. Ahora, de una cosa estoy completamente seguro. Pastor, ¿qué hago? Mi esposo ha caído como 50,000 veces en adulterio. Hay un caso de moralidad que he escuchado en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, pero no quiero que vayamos todavía a Corintios. Solamente quiero darle una pequeña introducción ahí. Donde Pablo habla de una relación entre pareja creyente, entre creyentes, y otra entre creyente e inconverso. Pablo da ciertos consejos, como en primera de Pedro, cuando Pedro dice que la mujer esté sujeta a vuestros maridos para que los que no creen a la palabra se han ganado sin palabra por la conducta de vuestras esposas. Pablo hace yo diría, hermano, que hace un pequeño bosquejo ahí de 3 casos a juzgar, como es el de los creyentes, el de creyente inconverso y el de las viudas o las doncellas. Yo quiero que usted hoy, hermano, entienda 2 cosas importantes. Todo aquel que viene con problemas de su vida pasada, en Cristo Jesús se lo solucionamos. ¿Cuánto me entendieron, hermano? En Cristo Jesús hay solución. Ya dentro de la vida cristiana, ya el precio es diferente. Porque ya somos conocedores de la Sagrada Escritura. Ya conocemos la palabra. Ya hay una verdad de Dios que no ignoramos. Porque muchos hermanos creyentes están por ahí, hermano, en esta idea de divorciarse de sus esposas y de sus esposos. Y yo tengo que decirle lo mismo que dijo Jesucristo. Cuando usted busca el divorcio siendo creyente, cuando usted busca la separación siendo creyente, los dos siendo creyentes, es porque su corazón está corrompido. Sí, así tengo que decir. Es porque el enemigo ya le dañó el corazón. Ya en usted no hay amor. Ya en usted, hermano, no hay gozo, no hay alegría, hay resentimiento, hay odio. Entonces usted, el camino más viable es separémonos.
Pero si somos creyentes, si somos lavados por la sangre de Cristo, sí, pero la Biblia dice que a paz me llamó Dios. Toman un texto de 1 Corintios, capítulo número 7, para malinterpretarlo. A paz nos ha llamado siempre el Señor, no solamente a los casados, sino a los solteros. ¿Ah? ¿Cuánto lo entienden, hermano? No solamente al casado, sino también al soltero. Sigue diciendo, versículo número 10. Le dijeron sus discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Claro. ¿Quién va a querer casarse cuando está en la carne? Cuando está esperando la oportunidad de acostarse con la vecina, con el lechero, el panadero, el frutero, o el cartero, o el médico, o el abogado, ¿Quién? Si el hombre que está en la carne, lo único que desea es estar cambiando de pareja cada nada. ¿Sí o no, hermano? Porque su corazón está corrompido, su concupiscencia lo controla. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, óigalo bien, hermano, es un hombre que siempre busca solucionar sus problemas en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús tiene la solución a su problema. Amén, hermano. Pero usted va a encontrar gente que dice que tienen a Cristo en su corazón, y ellos hablan del amor de Dios y hablan de Cristo. Pero hermano, usted es su esposa, tiene que amarla, tiene que quererla, tiene que negarse a sí mismo, tiene que doblegarse, tiene que vivir con ella el resto de la vida. Sí, hermano, pero es que esta mujer es un estorbo a mi ministerio, esta mujer no sé qué, esta mujer no me conviene, esta mujer es un lío, esta mujer, y la otra mujer, no, es que este es un zángano, es que este es un mugre, es que este no sé qué. Y escuché que había a un personaje que decía, mire hermano, yo solo le puedo servir más a Dios. Oye, yo solo le puedo servir más a Dios. Yo me quedé mirando y le dije, tú hablas un poco de mentiras y de sandeces. Tú ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Pastor, usted está pensando que yo no sé lo que estoy diciendo. Le dije, sí, usted no sabe lo que está diciendo. Usted es un carnal. Usted no es un hombre que está para quedarse todo el resto de su vida. ¿O sí? Dijo, sí, pastor, yo me quedo el resto de mi vida solo. Le dije, no sea mentiroso, usted no va a quedar el resto de su vida solo. Usted le pasa la emoción por ahí de 3, 4, 5, 6 meses, se le aparece una muchacha y vuelve y la agarra, y ahí sí se acabó todo. Porque esto, cuando una pareja está en discusiones, cuando una pareja está en problemas y en proyectos de separación, lo primero que dice, nos separamos, lárgate, que yo me quedo sola, que yo me quedo solo. Mentiras, hermano. ¿Para qué hablan esas mentiras? ¿Para qué hablan esas necedades, hermano? Llega un picaflor, le sopla al oído, se derrite. A los 6 meses se le olvidó que había tenido marido. Al año se le olvidó que había tenido marido. Y al año se le olvidó que había tenido mujer. Yo he conocido, hermano, de esa persona, sobre todo a veces que llega la gente a la iglesia, hermano, que le pasa lo del torero llorente con un momento de efervescencia y calor. Llega, no, hermano, que es que yo rompo, yo acabo, yo destruyo al diablo, no sé qué. Pero, hermano, es que mi mujer no me ayuda. Eso es lo que yo veo, hermano, separarme de ella. Yo sé que en Cristo yo voy a desempeñar un ministerio. Hermano, si no puedo con mujer, mucho menos sin mujer. ¿No cree usted, hermano? ¿No cree usted? Vaya a Timoteo para que se dé cuenta que Timoteo dice que es necesario que el obispo sea marido de una mujer irreprensible, que tenga sus hijos en su elección, que sepa gobernar su casa, porque quien no gobierna su casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia del Señor? Entonces el diablo le mete esa cantidad de cuentos, hermano. Y por otro lado, están los sinvergüenzas, hermanos, que tienen mujeres sin que sean sus mujeres y que tienen maridos sin que sean sus maridos. Porque no quieren arreglar su problema. No quieren arreglar su situación. Y por eso le vuelvo a decir lo que le dije al comienzo. Cualquier persona que esté viviendo en unión libre y que no haya arreglado su problema y que no esté dispuesta a casarse, a arreglarlo como dice la Sagrada Escritura, cuando venga el Señor, se quede deseado para el infierno. Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Así es. Así es.
Así es, hermano. Quiero dar 10 minutos a preguntas. 10 minutos quiero dar. Para los que... Acérquese, por favor, tome el micrófono. Y lo único que le pido, por favor, es que usted sepa preguntar. Amén. Yo conozco cuando usted tiene una pregunta con doble sentido o cuando sencillamente porque tiene nervio y no puede hablar. ¿Cuál es su nombre? Blanca Catania, Dios la bendiga, pastor. Dios la bendiga, hija. ¿Cuál es su pregunta? La pregunta mía es de un cuñado que él se casó, pero entonces con rumores de que se a través como de brujería. Entonces él hace 8 días llegó al Señor, pero con una niña con quien tenía relaciones hace 10 meses. Entonces mi pregunta es, él llegó al Señor con la niña, con la que él la cambió por la esposa, y la esposa el mes anterior fue al Señor, pero ella no sintió nada. Entonces mi pregunta es, ¿qué hace él ahí? Tiene 3 hijos con la señora que se casó, pero él se casó con ella, no fue por amor, sino porque según él nos dice, porque ella estaba en embarazo. Entonces, cuando a veces el Señor a través de usted le habló, que le había llegado con la muchacha, era porque el Señor lo había llamado con ella. Él dice que lo único que él es donde uno deja los hijos, pero entonces él qué hace en ese caso. Hermana, mire, para darle una respuesta a usted más exacta, debo tener mayor información. Y en ese caso me gustaría que él viniera a hablar conmigo. Y yo estoy seguro que en Cristo Jesús, si él ha sido sincero, se convirtió de verdad a Cristo, hay solución. Gracias, hermano. ¿Hay otra persona? Solamente hablo con los valientes, porque los otros son un poco miedosos. Ahí están una cantidad de preguntas y no quieren salir. ¿Cuál es su nombre? Hugo Torres. Mi pregunta es la siguiente. Yo me caso con una pareja, una hermana, Ben. Uno de los dos cae en adulterio. El que cometió adulterio, según lo que usted nos enseñó ahora, no se puede volver a casar. No. ¿Qué sucede con la parte ofendida? Tiene que volverse a casar. Gracias. Lo que estoy diciendo es delicado. Pero lo que el Señor dice, lea lo que dice Mateo 5. Abra su Biblia. Mateo 5:31. Si se da cuenta está el juicio que le llega a la que cometió el adulterio, jamás nunca Dios aprueba que se pueda casar. ¿Qué dice Mateo 5:31? También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio. Pero, ahí está el pero, recuerda que aquí están todas las bienaventuranzas. El sermón del monte, el sermón más glorioso que ha existido sobre la faz de la tierra. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser, ahí está, la exoneración, a no ser por causa de fornicación, hace que ella, ¿qué? Adultere. ¿Se están dando cuenta la misma combinación que hay entre Mateo 5 y Mateo 19? Igualitica. Marcos ya escribe diferente, porque Marcos no escribe completo todo. Hace un resumen más sencillo. Igualmente Lucas. Pero Mateo es muy claro. Y Mateo dice, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada, ¿comete qué? Adulterio. El que se casa con la repudiada por cualquier ¿qué? Por cualquier causa, es la misma. Lo que pasa es que no está el Señor explicando todo el pasaje. A su nombre. ¿Sí? Yo veo la cobardía de muchos de ustedes. Y nosotros dirían, no es que esté sabio. La mujer que ha sido repudiada por cualquier causa, ¿puede volverse a casar? No. Así lo dice la Escritura. Hace que ella, ¿qué? Adultere. Vamos a lo que dice estrictamente la palabra.
Amén. Hay un pasaje dado a los creyentes. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Cuánto tiempo llevo? Joven. Aleluya. Capítulo número 7 de primera carta a los Corintios. Versículo número 10. Este es un pasaje a los creyentes. Amén, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo número 7, verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, ¿cuántos están aquí unidos en matrimonio? Porque ya sabe que cualquier pareja que se una así nomás en la carne está en fornicación delante del Señor, ya para el infierno. Parece broma, pero es la verdad. Delante del Señor Jesucristo está en pecado. Está pisoteando la sangre de Cristo. ¿Cómo será tan delicado? Que sabe que dice la palabra. Cualquier otro pecado que usted cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Tremendo ese pasaje, hermano. Eso no es una cosa sencilla, es la palabra. Su nombre. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Ahí está, creyentes, convertidos a Cristo. Este mensaje no es para inconversos, es para creyentes. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Ojo con esto. Ojo que este es un punto importante, pero muy importante. Porque hoy en día suele suceder con mucha frecuencia que entre creyentes se viven separando continuamente. No divorciando, sino separando. La palabra separación es diferente a divorcio, aunque tiene mucha relación la una con la otra. Entonces sencillamente se agarraron y entonces ella le dice a él, lárgate. Y él dice, ¿qué? ¿Me da miedo? Pues me lo voy. Creyente, ¿no? Creyente. Porque si aquí hablara de divorcio, tendría que haber un nuevo recasamiento. Me calzó lo que dije, hermano. Porque si aquí hablara de divorcio y no de separación, tendría que haber un nuevo recasamiento cuando la mujer volviera a acercarse al marido. Porque el divorcio da libertad a los cónyuges. ¿Me captó lo que enseñé? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Los que están unidos en matrimonio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, porque no se ha divorciado, debe ser sin qué, sin casarse, o reconcíliese. Esa palabra reconciliación ahí es no vuelva a casarse, sino vuelva a unirse, porque usted no ha roto su pacto matrimonial. Su nombre. Captó, hermano, lo que le dije. Si está en el espíritu, lo recibe. Si no, Ricky. Eso es lo que está diciendo, porque esa costumbre existe. Esa costumbre existe que se van un año, se van 3 meses, se van 4 meses y la mujer abandona al marido. Pablo dice, no, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe, no abandone a su marido. No está hablando de divorcio, de separación por un tiempo, de abandonar a su marido por un tiempo, a la mujer por un tiempo. Dice, no lo haga. O si no, quédese sin casarse, o si no, reconcíliese. Vuelva a unirse con su marido, porque nunca se rompió ese pacto en cuanto a divorcio, sino que se hizo de palabra únicamente. Como muchos matrimonios, ¿usted no se ha dado cuenta? Que la gran mayoría de matrimonios nunca se separan legalmente, sino que no les gusté, no me gustó. Hasta luego. Se van. ¿Cuánto me captaron lo que dije, hermano? Eso es otra cosa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien? Y tanta gente que hay, hermano. Y ahí con esas preguntas guardadas. Por siglos, que fuman cigarrillos, que vienen escuchando música rock, y que es en nosotros los padres, nosotros tenemos un amor que está lejos de ser el verdadero amor, y por otro lado nos da mucho miedo
Nos da temor a que el muchacho se vaya de la casa, a que el muchacho tome una reacción que nosotros no queremos verla jamás en él. Y entonces, sencillamente nos congraciamos. Y de pronto hacemos una exhortación vaga. Arrepiéntase, le dice la mamá al hijo, a la hija. Busque del Señor, vaya a la iglesia. Y no pasa de ahí, sencillamente es ese tipo de exhortaciones que nosotros hacemos. Ya estoy cansado de decirle a usted que vaya a la iglesia, usted no quiere ir, por eso es que se está comportando así. Ya le dije a usted que fuera a la iglesia. Por favor, bájamele un poquito al radio. No quiero escuchar esa música tan pesada, esa es música rock que usted está escuchando. Por favor, váyase, pero me llega a las 10 de la noche. Y a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, está llegando el muchacho, la muchacha golpea la puerta, y ella, con un grito, o con una mala expresión, con un golpe en la cabeza, o un empujón, cree que con eso está corrigiendo a su hijo. ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? A veces, el diablo enceguece tanto a la persona que sin la persona darse cuenta comienza a participar del pecado ajeno, del pecado que está realizando su hijo o su hija. Voy a decirle que cuando los casos cambian, pero sobre todo donde hay la pareja y los dos son creyentes, él es creyente y ella es creyente. Hay otros casos donde la cabeza del hogar, que es el esposo, no es creyente, ella sí es creyente, ella quiere establecer una disciplina, él la desautoriza, y a veces se presenta el caso donde él y ella entran en una pugna y lo que él quiere decir o quiere ordenar en la casa, hacer, la mujer se lo impide, o viceversa, la mujer quiere ordenar y el marido se lo impide, o el marido quiere hacerlo y la mujer se lo impide. Y se forman unos conflictos tremendos dentro del hogar. El hijo ve esa división que hay, lo primero que dice, en medio de una situación de esta, bueno, pues la verdad es que yo voy a ver cómo saco mi mejor tajada. Mi mamá se opone, mi papá no deja que me castigue, no deja que me exhorte. Pues yo voy a aprovechar este momento de confusión para hacer lo que yo creo que tengo que hacer. Y amados hermanos, que Dios nos ha entregado unos hijos y Dios espera que cada uno de nosotros les exhortemos, les disciplinemos, les formemos, les eduquemos. Hay un pasaje de la Escritura que nos manda a nosotros desde pequeños, nuestros hijos, que nos dice que debemos de instruirlos. Pero la palabra instruir no hace referencia solamente a decirles la Biblia, a decirles que vengan a la iglesia, sino que dentro de esa instrucción va la disciplina también. Instruya a su hijo en su camino, forme a su hijo en su camino, enséñele, edúquelo, corrígelo, que cuando él sea viejo, jamás, nunca se podrá apartar de la palabra del Señor. Pero yo conozco hogares donde hay niñas, 15, 16, 17, 18, 19 años, que son niñas que han entrado en su colegio, que han comenzado a fornicar, que van a discotecas, que tienen novios, que llegan a la casa, permiten visitas hasta altas horas de la noche, hacen, en otras palabras, lo que se le da la gana al muchacho, y el papá y la mamá lo consienten. Y déjeme decirle, hermano, que eso no está oculto delante de Dios. Que así usted lo ignore, y el amor, entre comillas, que usted le tiene a esa muchacha o a ese muchacho, le haga ignorar las cosas, delante del Señor están desnudas. Dios sabe cuando su hijo se va a revolcar y viene a tu casa y hace lo que quiere y tú no le corriges.
No me puedes decir, pastor, que estoy cansado de decirle a esa muchacha. Cansado de decirle a ese muchacho. Ok, está cansado de decirle a esa muchacha. Está cansado de decirle a ese muchacho lo que usted le ha venido diciendo. Pero le ha faltado templanza, carácter, disciplina. Y en otras palabras, ha permitido en su casa y ha cagueteado el pecado. ¿Se da cuenta usted que hoy en día los niños desde pequeños, a la edad de 8 o 9 años, se prenden al televisor y quién los levanta de ahí? Y si usted le va a pagar el televisor, son capaces hasta de orinarse de la ira. Le patalean, le gritan, le chillan, y usted, para evitarse ese dolor de cabeza y para que no siga llorando, está bien, prenda el televisor. Y ahí ve, esa es una de las sutilezas del enemigo. A los niños pequeñitos no les gusta ver a las personas, es decir, a los niños pequeños no les gusta ver las películas para grandes. Pues Satanás ha diseñado otra estrategia, otro mecanismo, otra forma. Y le ha ubicado en los dibujos animados. Entonces ya ahora utilizan una serie de muñecos que matan, que roban, que dicen mentiras, que discuten, que alegan, que pelean, que hacen hechicería, que hacen brujería, que hay ladrones, pues de todo, bailan, tienen novia. Es lo mismo. La única diferencia es que un lenguaje es para niños y el otro lenguaje es para adultos. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir, hermano? En las casas de muchos hermanos, las pantallas de los televisores están encendidas hasta la 1, 2 y 3 de la mañana. Y mientras papá y mamá duermen, el niño está viendo 22 o 35 o 40 canales que llegan a la casa. O 2 o 3 canales. O sencillamente toman el video y lo incrustan ahí en el VH. Y se deleitan. Mamá duerme, papá duerme, y los hijos están deleitándose en revistas pornográficas, están viendo videos pornográficos, películas de terror, de todo aquello que suele el enemigo canalizar a través de ese medio de comunicación. Mi pregunta es, ¿cómo está usted en esa área en su vida? ¿O se hace el loco? ¿Tiene miedo de enfrentar esa situación con su hijo? ¿Tiene miedo de enfrentarla, hermano? Y como vía viable, usted prefiere ignorarla, seguir siendo permisivo, complaciente. Déjeme decirle que Dios te lo va a cobrar. Tarde o temprano Dios te lo va a cobrar. No porque Dios quiera hacerte daño, sino porque esas son puertas abiertas al enemigo. Y cuando la mano del Señor cae para ejecutar un juicio, déjeme decirle, hermano, que es muy difícil que usted sea exonerado. Dios le advirtió a Elí durante mucho tiempo atrás que si él no se corregía de ese pecado, ¿cuál pecado? De alcahuetear el pecado de sus hijos, Dios lo cortaría, destruiría su descendencia. Sus hijos jamás, su familia, su descendencia jamás ministraría para Jehová. Sus hijas serían violadas. Era una ley supremamente drástica. Pero, ¿por qué lo hizo Dios? Porque sencillamente el sacerdote Elí jamás estorbó el pecado de sus hijos. Escúcheme, hermano. Ese fue el pecado de Elí. Jamás Elí estorbó el pecado de sus hijos. Le hago una pregunta. ¿Está estorbando usted el pecado de sus hijos? En el Centro Misionero Bethesda de Palmira nos congregamos en poder, creyendo en la autoridad que nos fue dada por la obra de Jesucristo. Jesucristo murió, pero resucitó. Se levantó entre los muertos y bajó hasta el infierno y arrebató el imperio de la muerte al que lo tenía Satanás para hacernos libres. De lunes a sábado, 7 de la noche, domingos 9:30 de la mañana y 5 de la tarde,
Congréguese y permita que Dios lo envista con unción. Poderoso es nuestro Dios. Centro Misionero Bethesda en Palmira Valle, carrera 31, calle 18, esquina, barrio La Independencia. Creemos porque Cristo reina. Reina sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la enfermedad. Reina. Lea lo que dice 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo número 2. Leamos lo que dice el versículo número 22. ¿Cuántos hijos llegan olorosos a trago a su casa? ¿Cuántos hijos llegan con el tufo del licor, del cigarrillo, estando bajo su techo y bajo su autoridad? ¿Cuántos? Déjeme decirle una cosa, hermano. Tenga mucho cuidado, porque el día de mañana, cuando usted se dé cuenta de cosas que están sucediendo en su vida, y usted siga orando, y siga ayunando, y siga buscando a Dios, usted se va a dar cuenta que aunque ore y aunque ayune, si usted como padre no se opone al pecado de su hijo, de nada le va a servir ese ayuno y esa oración. De nada le va a servir. ¿Por qué, hermano? Porque todas las bendiciones que Dios quiere enviar a su hogar, el diablo se las lleva a través de sus hijos. Romanos dice, no solamente practican el pecado, sino que complacen el pecado. En el mundo hay un dicho que dicen que el campanero también gana. Y me puse a ponerle cuidado, le dije una vez, hablando con un par de muchachos, le dije, ¿cómo así que el campanero también gana? Digo, sí, porque el campanero es el que está afuera, parado en una esquina, y ese no viola una puerta, no rompe una lámpara, no dispara un tiro, no hace nada. Ese sencillamente está ahí para avisar. Pero el campanero también gana. ¿Estás tú ahí mirando el pecado de tu hijo? ¿Estás observándolo? ¿Se está dando cuenta de lo que ese muchacho está haciendo? ¿De lo que esa mujer está haciendo? Porque hay muchachos que ya tienen 22, 21, 24 años, 25 años, todavía viven bajo el techo de papá y el techo de mamá, o el techo de mamá únicamente, o el techo de papá únicamente, y usted todavía lo sigue llamando mi niño, y todavía le sigue permitiendo el pecado, y que llegue borracho a la casa, y de repente trae 5,000, o trae 10,000 pesos para el mercado, o trae 30,000 pesos para el mercado, o sencillamente trae una cobija, o compra una plancha, y entonces ya eso es suficiente para comprar su silencio. Mamá calla, papá también calla, porque él sabe que yo también colaboro. ¿Se está dando cuenta desde otro ángulo lo que implica ser creyente, hermano? Lo que implica ser un hijo de Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahora hago una pregunta, ¿está sirviendo su casa al Señor? Ah, sí, pastor, está sirviendo un hijo, otra hija también está sirviendo al Señor, tengo una muchacha que está en la iglesia, pero tengo uno en la casa que, ay, Dios mío, y ahí lo tengo, pastor. ¿Sabe qué? Ahí lo tiene en su casa, y va a ser el instrumento que el diablo va a utilizar toda la vida y le roba la bendición a usted, y usted ni siquiera se ha dado cuenta. Y entonces malinterpreta. Porque si algún día el papá se para en la puerta y le dice, bueno hijo, ya tú llegaste aquí borracho, has venido varias veces borracho, y ahora en adelante, o te vas, o vives en mi casa respetándola bajo los parámetros establecidos por Dios. ¿Sabe que a veces los padres le tienen miedo a eso? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Sabe qué dice el versículo número 22? Pero Elí, capítulo 2, verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía
de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Alguna pregunta? ¿Ha oído? ¿Ha predecido usted el comportamiento de sus hijos? En otras palabras, ¿lo ha olfateado? ¿Cierto que uno lo sabe? Uno sabe. Ya uno como padre, el padre comienza a encontrar las colillitas de cigarrillo, las cositas. Creo que lo que le voy a decir no puedo ocultarlo. Comienza a encontrar por ahí preservativos, pequeñas señas que comienzan a hablarle a usted del comportamiento de su hijo. Y usted lo sabe, es así. Igualmente le pasaba a Elí. Elí ya oía, sabía del comportamiento de sus hijos, de lo que hacía con todo Israel. ¿Y cómo dormían? ¿Con quién? Léalo. Con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, lo que se consideraba antiguamente como las prostitutas santas. Ubiquémoslo en nuestra época. Ya no están afuera del templo, pero están en el colegio, están en la universidad, están en la cuadra del barrio. Y es, hermano, donde nosotros tenemos que entrar a apretarnos un poquito el cinturón, aunque nos duela, aunque los sentimientos en un momento dado quieran controlarnos, aunque algunas lágrimas se nos salgan de nuestros ojos. Óigalo bien, es donde yo debo demostrarle al Señor que estoy dispuesto a que Dios trate con mi hijo y que ya no voy a intervenir más, sino que se lo voy a ceder a Él para que Él trate con nuestra hija, con nuestros hijos. Y que si es el tiempo de que el hijo salga de la casa, como aquel hijo que prefirió dejar a su padre, pedir su herencia e irse al mundo, si es preciso que el hijo vaya y participe de algarrobas y se enrede en el mundo, pero que después reconozca, es mejor dejarlo. Jamás el padre fue a buscar a su hijo debajo del puente, a la casa del vecino. Jamás el padre fue a buscarlo. El hijo tomó la decisión de volver de nuevo a su hogar, a aquel hogar que un día había despreciado. Pero nosotros estamos controlando a nuestros hijos de 14, 15, 16, 18 años como si fueran hijos aún de pañales. Aún nuestros hijos le lavamos la ropa, hijos de 18 o 20 años que son holgazanes completos en la casa, jovencitas que no vienen sino a pedirle el desayuno, el almuerzo, la comida y a irse para el colegio, aún le lavamos su ropa interior y todo lo que deja por ahí tirado. Pero como son nuestras hijas y como son nuestros hijos, déjeme decir una cosa, hermano, si estás educando hijos bajo esos parámetros, ellos mismos se lo van